Indigenistas de nuestro país, un amigo de la casa con quien hemos hablado muchas veces del reclamo de las comunidades indígenas de nuestra provincia, y está en línea para contarnos un poco con qué panorama se encontró en Jujuy y qué cuestiones deberíamos estar como mirando de lo que está pasando ahí. Julio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes, Alicia. ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo le va a la bien. audiencia de Radio Universidad? Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. Estamos haciendo también este ejercicio de no distraernos de lo que está pasando de Jujuy, ¿no? En Jujuy, porque aparecen en algunos medios por unos días y después desaparece. Así que queremos seguir un poco lo que está pasando en esa provincia. Y esta pregunta que te planteaba, ¿con qué te encontraste esos primeros días en los que llegaste a Jujuy después de esa gran represión? Bueno, nosotros, tanto la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, de la cual yo soy vicepresidente, y también convocado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, nos reunimos en Tumbaya a los efectos de escuchar distintas voces de los compañeros de equipos que trabajan en la provincia de Jujuy y también de los distintos miembros del movimiento indígena, organizaciones, comunidades indígenas. Y el primer escenario que surgió de manera muy perceptible es angustia, miedo, bronca, temor por parte de los miembros de las comunidades indígenas. Eso fue lo primero que surgió. Por lo que se consideró una violación clara de los derechos ciudadanos en general y de los pueblos indígenas en particular por parte del gobernador Morales, el gobierno de la provincia de Jujuy, en referencia a la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, que dentro de las modificaciones previstas, valga una aclaración, aquí Alicia, es el texto de el decreto de convocatoria a reforma no se conoció hasta días antes de la elección de los convencionales constituyentes. La autoridad de la convención reformadora era el propio gobernador en uso de licencia, cuestión que está prohibida expresamente por la Constitución de Jujuy. El secretario de la Convención Constituyente era el Procurador General de la provincia, o sea, quien, en caso de existencia de delito por parte de particulares o del propio Estado, debía llevar adelante la acusación. Estaba dentro de la reforma de la Convención Constituyente. En ese marco se avanzó sobre garantías y libertades básicas de la ciudadanía de Jujuy. Esto en un clima de protesta de las organizaciones de docentes y de trabajadores estatales generó una protesta álgida que todos la hemos visto, la hemos conocido por los medios de comunicación de Buenos Aires y de la región, con un aparato punitivo, represivo, como única respuesta del Estado. En particular en las comunidades, esto generó una acción coordinada de respuesta al avance del gobierno de Jujuy sobre derechos constitucionales de las comunidades indígenas, y sin más, después de aprobada la reforma, el propio gobernador la dejó sin efecto. Pero manteniendo vigente una serie de cuestiones que en el marco de los proyectos mineros existentes en la provincia generan vulnerabilidad para con los pueblos indígenas. Jujuy tiene casi 400 comunidades, menos del 10% de las comunidades que tienen título de propiedad, y el Estado en este sentido no dio ninguna garantía ni aseguró los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, quienes desde el año
pasado venían requiriendo su participación en ese proceso, como lo han hecho en diversas provincias y en la propia reforma constitucional a nivel nacional del año 1994. O sea, a tenor de lo que dicen los convenios internacionales referidos a pueblos indígenas, los pueblos indígenas en casos de reformas que los involucren de manera directa o indirecta, tienen que ser consultados, no de reformas, perdón, de iniciativas legislativas o administrativas deben ser consultados. Claramente esta reforma es un gran retroceso, ¿no? Porque veníamos por ahí contando algunos avances en materia de legislación, en ampliación de derechos, pero esto es como un gran retroceso y un precedente también súper preocupante. Sí, y otra cosa, Alicia, esto no quedó ahí, sino que el propio gobierno provincial avanzó sobre la autonomía universitaria, no solo violando la jurisdicción nacional al introducirse en el predio de la Universidad Nacional de Jujuy, avanzando en el predio de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que tiene en Pumamarca, planteando la expropiación ante la solidaridad de los académicos con los pueblos indígenas, también de manera contundente el gobernador por los medios de comunicación anunciaba penas por sedición de más de 20 años o de 25 años, con una gravedad institucional y una ruptura del orden institucional gravísima, que algunos tratan de explicarla en el marco de la campaña electoral, pero que en términos jurídicos, en términos de democracia, de 40 años de democracia, nos retrotrae, como vos decís, a los años más oscuros de nuestra vida institucional, que tienen que ver con la privación de las garantías mínimas que tiene una sociedad y que tenemos todos como individuos, porque después se avanzó sobre los abogados, deteniendo a un abogado y dándole prisión domiciliaria y pedidos de detención de otros 5 abogados que habían suscrito demandas o escritos referidos a el patrocinio de comunidades indígenas o de docentes o de sectores ligados al Estado provincial que ejercían su derecho a la protesta y su petición ante los poderes estatuidos. Ayer hablábamos justo con una de las abogadas y nos contaba también desde ese lugar la situación que se está viviendo y lo difícil que es ejercer la profesión en ese contexto, ¿no? De detenciones masivas, de represión y en este caso también de represión y de detenciones de los propios abogados. Claro, ante planteos de habeas corpus, la negativa por parte del Poder Judicial, imagínate que el propio procurador integraba la Convención Constituyente, y por otro lado la orden de captura o de detención de los abogados que firmaban esos habeas corpus. Una locura en términos institucionales y en términos de ejercicio de derechos y garantías en nuestro país. Julio, y en este contexto ustedes pudieron contactarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por lo que vimos hubo como una especie de audiencia en la que varias organizaciones y organismos pudieron plantear también la preocupación. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, fue con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un planteo genérico referido a la violencia institucional en Argentina, en particular hicimos hincapié en el caso de Jujuy, participó también el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, quien abogó por las comunidades y la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy ante el gobernador de la provincia y, si no me equivoco, ante el presidente de la Nación. Se realizó una denuncia por parte de organizaciones locales, Andes,
el CELS, la Asociación de Mujeres Indígenas y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, invitando a la Comisión Interamericana a realizar una visita en locus, o sea, en el lugar, a los fines de empaparse sobre la situación denunciada en el marco de la legislación vigente en nuestro país, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración y una serie de instrumentos internacionales que integran lo que nosotros denominamos el bloque de constitucionalidad a partir de su incorporación en la Constitución Nacional en la reforma del año 1994. ¿Y hubo alguna...? Estamos esperando una respuesta. Ampliamos un poco la denuncia y estamos esperando una respuesta en ese sentido. Julio, y en relación a esta reforma, ¿qué crees que puede pasar? Porque se viene planteando que debería la Corte Suprema de Justicia pronunciarse, se está pidiendo la inconstitucionalidad de esa Constitución. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Bueno, en la provincia de Jujuy la audiencia tiene que saber que se amplió el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que le cambió la denominación, antes era Superior Tribunal, pasó a ser Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy. Los mismos legisladores, o parte de los legisladores que aprobaron esa reforma, 3 pertenecientes al radicalismo, a la UCR, conforman ahora esa Corte Suprema, habiendo logrado una mayoría. Por lo tanto, hay una privación de administración y de un poder del Estado, claramente en la provincia de Jujuy. Hay una restricción republicana, no hay equilibrio de poderes, así que más allá de las formalidades, en las presentaciones que se han realizado, la expectativa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o lograr medidas cautelares a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es otra vía también que se puede lograr. En un contexto también que hay que tenerlo en cuenta macroeconómico, que tiene que ver con las licitaciones de litio que existen en esa región del país, no solo en Jujuy, sino en esa región del país. Por lo que nosotros consultamos con una experta que fue parte también de ese encuentro en Tumbaya, existen 37 proyectos megamineros en la región, están en marcha solamente 3 y ya los impactos sobre el territorio y en particular en el agua dulce se están sintiendo, y este saber académico es comprobado por los miembros de las comunidades indígenas que dicen que se están quedando en algunos lugares en donde están estos proyectos megamineros sin agua dulce. Así que la situación es preocupante y un contexto de hecho y de intereses muy hostiles para con el pueblo en general y las comunidades indígenas en particular. Mañana vamos a estar hablando con una de las referentes que ahí nos facilitaba hacer el contacto, que hoy nos decía que estaba complicado hoy para la charla, así que mañana la vamos a sumar, también dando visibilidad y contando de este Malón de la Paz que está marchando hacia Capital Federal, que va a llegar el 1 de agosto, así que vamos a tener unos días también para contar esto. Julio, mil gracias. No, a ustedes por la gentileza de siempre y bueno, estamos atentos a acompañar al pueblo jujeño y en particular a las comunidades indígenas y acompañando de alguna manera este cuarto Malón de la Paz. Muchas gracias, un abrazo. A ustedes, cariño. Ahí escuchábamos al doctor Julio García, es vicepresidente de la Asociación de